Muchas gracias por conectarse nuevamente con este servidor al seguir nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Estamos mirando a la epístola a los Gálatas, siendo ayudados por ese gran teólogo de la palabra de Dios, el reformador Martín Lutero, que en el año 1531 dictó una serie de conferencias, comenzando el 3 de julio y terminando el 12 de diciembre, a los seminaristas en Wittenberg. La mayoría de estos seminaristas habían sido sacerdotes católicos y ahora ellos se estaban convirtiendo, algunos y otros ya se habían convertido al mensaje de la justificación por la fe, que ese era el mensaje clave para sacar a los sacerdotes de la esclavitud de sus órdenes religiosas que requerían una multitud de exigencias y llevarlos ahora a la predicación de la palabra. Era un cambio radical. Y claro está, para algunos que critican la obra de Lutero, que no causaba una regeneración en el corazón, que no causaba un cambio, pues ahí está la muestra. Sin tener que hablar de la regeneración y de las obras y de la renovación y de la perfección del carácter, estos sacerdotes, por medio de la predicación de esa verdad, de la justificación por la fe, de que somos justificados por la persona de Cristo, al tomar nuestro lugar ante Dios y decirle a Dios: yo tomo el lugar de este pecador y Él me ha recibido por la fe. De ahora en adelante no mires a este pecador, sino mira mi vida. Y el Padre se goza porque Él se goza en la obra de su Hijo. Y de allí en adelante nuestros pecados quedan perdonados. Nunca, jamás volverá a recordarlos el Señor. Los pecados no quedan allí como si fuera en limbo. Fíjense ustedes que la doctrina adventista del séptimo día no cree en el limbo, no cree en el purgatorio. Sin embargo, la doctrina del santuario de la Iglesia Adventista sí cree que nuestros pecados quedan en limbo, que son transferidos al lugar santísimo, al santuario, y allí quedan en limbo por muchos años, hasta que Cristo llega a nuestro nombre y revisa nuestro nombre. Nuestros pecados no han sido perdonados todavía, quedan allí, en el santuario. Y si el creyente ha vivido una vida de acorde con la ley, entonces finalmente sus pecados quedan perdonados. Pero no hay ninguna seguridad de allí en adelante si vuelve a pecar, si vuelve a transgredir la ley de alguna manera. Entonces esos pecados se cuentan nuevamente a su contra, de tal modo que el ministerio de Cristo en el santuario no sirve para nada, porque no cumple con el perdón de pecados. No importa cuánto el creyente se haya esforzado por cumplir la ley. Así que es un ir y venir, como me decía un hermano de una iglesia, que allí borran a los hermanos por algún incumplimiento, los vieron comprando algo en sábado, fueron a un partido o vieron un partido de fútbol o lo que sea en sábado, y entonces por esa razón los borran. Y luego vuelven a hacer una gran obra para que se vuelvan a rebautizar. Y se rebautizan y entonces
viven según la fe hasta que nuevamente los pillan haciendo algo malo, el pastor o los ancianos los pillan haciendo algo malo y los vuelven a borrar. Y entonces ellos trabajan otra vez y los manipulan diciéndole que ahora tienen otra oportunidad más y se rebautizan. Y es como un círculo vicioso y cada vez esos bautismos cuentan como bautismos de la iglesia y los reportan y entonces la iglesia y el pastor reciben más y más números. Así que les es conveniente borrar a los hermanos para volverlos a reinstalarlos por medio del bautismo. ¿Qué chiste es ese? Y a eso le llaman guardar la ley. Por favor, es que algunas de las prácticas basadas en estas falsas doctrinas del semi-perdón de pecados, de la semi-observancia de la ley, son doctrinas para esclavizar más a la gente en las doctrinas de los hombres, esclavizar las conciencias. Como hay muchos que me han escrito acá agradecidos porque la palabra del evangelio, esta palabra que predicamos, les ha ayudado a salir de ese círculo vicioso, aunque muchos de ellos permanecen en la iglesia. Y eso está bien, que queden allí como semilla, predicando y enseñando el evangelio. Es una tarea muy difícil. Yo la intenté por algún tiempo, tratar de permanecer dentro de la iglesia, tratando de reformar, pero llega el momento en que ya uno no puede. Algunos sí pueden, ese don les es dado y yo me alegro por ello. Pero bien, el tema para hoy sigue siendo esa relación que hay entre la fe y las obras. Y fíjense ustedes que cuando nosotros tratamos este tema, no hay tantas vistas como cuando tratamos el tema de la sola fe, y entonces cuando tratamos ese tema vienen las críticas de que nosotros no hablamos de las obras, pero cuando hablamos de las obras, la gente no quiere escuchar el tipo de obra que es la obra según la ley. Porque aquí en Gálatas, el apóstol Pablo usa ese término hacedor de la ley. ¿Quién es el verdadero hacedor de la ley? Y es el tema que ahora ha tomado en mano Martín Lutero para elucidar, traer a luz el significado de lo que Pablo está diciendo allí. Dice Lutero, y él está aquí hablando con los seminaristas. Es de noche, él presentaba estas conferencias de noche. Es una sala inmensa y claro, no hay electricidad, no hay micrófono y hay antorchas en las paredes iluminando, las ventanas están abiertas. Ya es otoño. Entra la brisa fría y allí están los seminaristas escuchando y estudiando la palabra de Dios. Finalmente tienen una copia de la Biblia. Fíjense ustedes que Elena de White, en El conflicto de los siglos, tiene todo un capítulo dedicado a Martín Lutero. Y lo llama un campeón de la verdad. Y allí relata la historia de Lutero y cómo Lutero se levantó contra la venta de las indulgencias para construir la Basílica de Roma y cuenta toda la historia de 1517, cuando él clavó estas protestas contra la venta de indulgencias. No obstante, hoy cuando volvemos a los escritos de Lutero, entonces nos dicen los de esta persuasión religiosa, nos dicen, ¿y por qué están leyendo a Lutero? Deben leer la Biblia sola. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Están
haciendo caso a su profetisa que dice que Lutero fue un campeón de la verdad. Entonces, ¿por qué no podemos leer lo que el campeón de la verdad nos dice? Pero si nosotros estuviéramos leyendo a Elena de White, estarían más que contentos y nos lloverían. Habría todo un aguacero de comentarios a favor, pero nosotros no hacemos esto para recibir buenos comentarios. Nosotros hacemos esto para sacar a luz la verdad de la Biblia. Y la verdad de la Biblia no siempre es popular. Bueno, entonces ya llevamos 10 minutos y no hemos leído aquí nada. Dice Lutero, aunque rebusquen por todo el mundo, no encontrarán ni uno a quien pertenezca este nombre y título, hacedor de la ley, sin la promesa del Evangelio. Y es un reto que Lutero lanzaba con frecuencia. Y es un reto que vale levantar en las iglesias. A ver que el predicador diga, ¿quién aquí es un hacedor de la ley? Pero un hacedor perfectamente, un hacedor que no ha tenido un desliz ni en pensamiento, ni en emoción, ni en sentimiento. ¿Dónde está ese verdadero hacedor de la ley? Y dice Lutero, sin la promesa del Evangelio. ¿Por qué? Porque con la promesa del Evangelio somos declarados hacedores de la ley. Eso es precioso. Porque la promesa nos dice, Cristo es tu cumplimiento de la ley. Cristo te regala a ti todo su propio cumplimiento de la ley y mucho más porque Él sobrepasó la ley. Así que Dios ve la vida de Cristo atribuida y contada como nuestra. Y Dios nos llama, allá hay un hacedor de la ley, porque Él ha creído en la promesa que yo he hecho en Cristo Jesús. Y esto es lo que no les gusta a los oyentes, a muchos de los oyentes, particularmente, no solamente de los adventistas, sino también hay muchos, por ejemplo, en muchas congregaciones carismáticas, pentecostales, metodistas, bautistas, aún las reformadas, las persuasiones que salieron de Calvino, y aún hay luteranos que hoy creen en una mezcla de fe y obras. Sí, el diablo se ha esforzado por meter cizaña y falsedad por todos lados. Pero el verdadero hacedor de la ley es aquel que ha creído en la promesa del Evangelio. Y continúa Lutero diciendo, por eso esta frase, hacedor de la ley, es un término ficticio, como también es el término guardador del sábado o guardador de la ley. Todos esos son términos ficticios que no encuentran realidad y sustancia en ningún ser humano. Algo ficticio es algo que no existe. El término existe, hacedor de la ley, pero su realidad no existe en ningún ser humano. Este es un término que nadie puede comprender a menos que esté sin la ley y sobre ella. ¿Te habías imaginado que en algún momento tú pudieras estar sobre la ley? ¿Y cómo puede ser eso? Porque te estás apoyando en la bendición y fe de Abraham, cuya fe le fue contada por justicia. Igualmente, cuando nosotros nos apoyamos en esa fe,
Nosotros somos contados como hacedores de la ley, de toda la ley, en sus más mínimas exigencias, o en sus más, debiera decirlo de la otra manera, en sus más estrictas exigencias, en pensamiento, en amor, en sentimiento, esas cosas que nosotros sentimos de nosotros, que quisiéramos amar a Dios con todo el corazón. Quisiéramos ser verdaderamente espirituales. Pero esa espiritualidad de Cristo es contada a nuestro favor. Y no se nos quita. Una vez que nosotros la recibimos por la fe, es nuestra para siempre. Y siempre en nuestros momentos de debilidad, de duda, podemos regresar y agarrar algo que ya es nuestro. No es algo por lo cual necesitamos saltar y gemir y sufrir, porque ya lo que se nos dio siempre es nuestro y podemos regresar a lo que es nuestro. De tal modo que el verdadero hacedor de la ley es aquel quien, habiendo recibido el Espíritu Santo mediante la fe en Cristo, comienza a amar a Dios y socorrer a su prójimo. De tal modo que es algo que ahora el creyente lo hace porque ya es justo. Ya no tiene la presión de la ley sobre él diciéndole, obra, ama a Dios, ama a tu prójimo, sino que habiendo recibido la gracia de la promesa, ahora su corazón se ha tornado hacia la gracia y se dirige hacia su mundo, como dijimos en el video anterior, se dirige hacia su mundo más cercano y a todo su ambiente, se dirige con gracia, con misericordia, con perdón, con sabiduría. Comienza a amar a Dios y socorrer a su prójimo. Así que esta frase, hacer la ley, debe abarcar la fe que nutre el árbol, el cual entonces produce el fruto. El árbol viene primero, luego el fruto. Pues las manzanas no hacen el árbol, sino es el árbol que produce las manzanas. Es decir, uno puede tener todo un cesto lleno de manzanas y decirle al cesto, conviértete en árbol. Las manzanas se van a pudrir antes de que se puedan convertir en un árbol. Solo se convierten en un árbol cuando la semilla se pone debajo de la tierra, así como dijo Jesús, solamente hay fruto cuando la semilla se entierra y entonces resucita como el árbol de la vida. Por tanto, hacer la ley sin fe es hacer manzanas de madera y arcilla sin el árbol, lo cual no es hacer manzanas, sino meras fantasías. A ver, métele el diente a una manzana de madera y arcilla. Y eso es lo que pasa, vamos a decirlo metafóricamente. Cuando Dios toma algunas de nuestras manzanas que hemos ofrendado como fruto de nuestra vida santificada, pero no sin fe, no hemos sido justificados. Y Dios agarra una de esas manzanas de madera o arcilla y le mete diente. Y Dios nos dice, ¿y qué es esto? Me has traído la ofrenda de Caín. Esta manzana, yo no como esto. Yo solamente conozco el fruto del Espíritu que es dado porque has puesto tu fe en el Hijo que yo di, en
el Cristo que yo di para tu salvación, todo lo que tú me das, sabe a feo. ¿Quién le daría una manzana podrida a su hijo? ¿O quién se la comería él mismo? Tú le metes el diente a una manzana podrida y la tienes que escupir porque enseguida sientes que eso está podrido. Cuando ya hay un árbol, es decir, cuando ya hay una persona o hacedor en quien hay fe en Cristo, ese es el árbol. El árbol es esa creación, esa nueva creación, cuando la justicia de Cristo es la sustancia del árbol. Cuando la justicia de Cristo sustituye al árbol de nuestra carne. Pero no obstante, tiene nuestro nombre. Nosotros no dejamos de existir cuando la justicia de Cristo nos es atribuida, pero existimos ahora ante Dios en una fe perfecta, en un amor perfecto, en un árbol perfecto, no en una higuera seca, sino que ahora las obras seguirán, pues el hacedor necesita existir antes de las cosas que se hacen, y no las cosas hechas antes del hacedor. ¿Cómo puede haber una cosa hecha antes que haya un hacedor? Primero, tiene que haber un hacedor de la ley, y ese hacedor de la ley es aquel de quien Dios ha dicho: te declaro justo, porque mediante la vida de Cristo, atribuida a tu favor, contada como tuya, ya te declaro un hacedor de la ley, y la has cumplido tan perfectamente como Cristo la cumplió. Eso es una gracia. Esa es la gracia que enternece el corazón, y luego el corazón comienza a hacer obras de amor. Y no se atribuirá ninguna de esas obras como algo bueno que presentar al Señor. De hecho, él a veces ni se dará cuenta de lo que está haciendo. Y miren ustedes aquí, voy a cambiar el color nuevamente a este párrafo, porque ese color es medio chillón. Lo hago así mientras estudio para resaltar las partes que quiero resaltar. El hacedor no se llama así por las cosas que ya hizo. En otras palabras, nosotros no somos hacedores de la ley por la lista de cosas que ya hemos hecho. Nosotros no le llevamos esa lista al Señor y decimos: mira aquí la lista de las cosas que yo hice. Sino se llama hacedor por las cosas que hará. Que hará como persona justificada, que ya es justa. Y como hemos dicho anteriormente, solo una persona justa puede hacer cosas justas. Los cristianos no son hechos justos por haber hecho cosas justas. ¿Se dan cuenta? Voy a arreglar esto aquí porque esto está por haber hecho cosas justas. El hacedor no se llama así por las cosas que ya hizo, sino por las cosas que hará, pues los cristianos no son hechos justos por haber hecho cosas justas. Más bien, una vez que han sido declarados justos, por la fe en Cristo opera la justicia. Esto es maravilloso. En las cosas de la vida diaria sucede que el hacedor u obrero se hace de las cosas hechas.
Claro está, en la vida diaria. Y él da un ejemplo, Lutero aquí da un ejemplo, y ese ejemplo nos coloca en la cultura de aquel tiempo. Por ejemplo, el que practica la sanfona, como dijo Aristóteles, se vuelve un sanfonista. Este es un instrumento que se usaba antes de Cristo, en la época griega, llamada la sanfona. Y si ustedes la quieren ver, la pueden buscar en Google, y allí hay algunos que todavía tocan la sanfona. Así que si quieres ser sanfonista, necesitas pues practicar la sanfona. Pero en lo espiritual, los obreros no son hechos de las obras que hicieron, bendito sea el Señor, sino los que son de fe pasan a ser obreros. Este es el lenguaje del cielo. Este es el lenguaje del Evangelio. Este es el lenguaje en el cual la razón no tiene la última palabra. La razón no te puede explicar cómo puedes llegar a ser un pianista sin primero practicar el piano. Pero en el Evangelio llegas a ser pianista. Llegas a hacer las más preciosas obras sin tener que haberte esforzado toda la vida, y nunca en ningún momento tú vas a decir, ay, qué linda obra que hice. No. Vas a decir, siervo inútil soy, porque ninguna de mis obras, ni aun esta obra que yo acabo de hacer, si no la hiciera con fe, si se la presentara ante Dios sin fe en que ya he sido declarado justo, esa obra no valdría para nada. Así que siervo inútil soy al haber hecho esta obra, aunque todo el mundo me aplauda por la obra que hice. Es lo mínimo que yo podía haber hecho. Siervo inútil soy, porque hice lo que se requería de mí. Los obreros no son hechos de las obras que hicieron, sino los que son de fe pasan a ser obreros, de los cuales habló Pablo en Romanos 2:13, y ese es el texto que nos citan cuando dijo, los hacedores de la ley serán justificados, que significa ya han sido reputados justos. De tal manera que hoy tú y yo tenemos ese gran privilegio, ese gran sentimiento de alabanza, de gratitud a Dios. Cuando recibimos el don de Dios con manos abiertas, como si fuera nuestro último recurso, diciendo, Señor, yo he tratado de hacer buenas obras y nunca ninguna de ellas me parece rectas, pero entonces hoy voy a poner mi fe en la obra de Cristo y que esa obra de Cristo se cuente a mi favor. Entonces eres reputado justo. Y de allí en adelante seguirán las buenas obras. No serán todas perfectas de ninguna manera, porque sigues siendo un mortal. El pecado sigue en ti. Como decía Lutero en la época de la Reforma, y sigue siendo verdad hasta hoy, simulus justus et peccator, al mismo tiempo justos y pecadores. Pero por medio de la presencia del Espíritu Santo, comienzas a hacer buenas obras, de las cuales tú ni siquiera te das cuenta, y cuando las haces, tú siempre dirás, fue lo menos que pude hacer.
Y por eso el mismo Martín Lutero se dice, ahora esto no está registrado, pero se dice y se ha pasado así por la tradición, que el mismo Lutero oraba: Señor, perdóname hasta por mis buenas obras. Que aunque eran consideradas buenas, no tenían de todos modos el poder de justificar. Así que perdóname, porque mi buena obra de ninguna manera me puede justificar ante ti. Yo me escondo en la obra de Cristo a mi favor, para que mis obras, todo lo que haga yo de aquí en adelante, sea en gloria y alabanza a aquel que dio su sangre por nosotros para redimirnos y llevarnos a Él una vez y para siempre, para la gloria de su nombre. Amén.